Hola y bienvenidos a la séptima unidad del curso de Fundamentos de Programación. Según el contenido del curso, el capítulo 7, que es el que vamos a ver el día de hoy, tratará acerca de las colecciones. Este tema de colecciones ya también lo habíamos venido mencionando en unidades anteriores, puesto que las colecciones son un tópico bastante importante que se debe tratar en todo lenguaje de programación, y no se diga en Python. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros tenemos datos dispersos, es decir, que no los tenemos agrupados, muchas de las veces es necesario hacerlo. Y qué mejor que las colecciones, que nos brindan propiedades y funciones para poder nuestros datos organizarlos, clasificarlos, en dependencia de qué es lo que queramos realizar y cómo queramos utilizar esos datos. En pocas palabras, corresponde todo esto a una manera eficiente, digámoslo así, de poder manejar datos, ¿ok? Dentro de colecciones. Ahora, en el cuadro con bordes de color rojo, ustedes pueden ver una pequeña clasificación acerca de las colecciones. El macro más grande corresponde a ellas, a las colecciones como tales. Y de que hay una subdivisión en secuencias y en mapis, o mapas, que los podemos llamar así. Las secuencias se caracterizan, como su nombre lo indica, por ser colecciones en donde yo tengo valores seguidos uno a continuación de otro y que están separados por comas. Ahora, estas secuencias tienen dos características también. Pueden ser mutables, pueden ser inmutables. El concepto de mutabilidad y de inmutabilidad también ya lo manejamos en temas anteriores. Esto se resume a que la mutabilidad es la capacidad que puede tener una colección para cambiar los valores que almacena internamente. Y la inmutabilidad, en cambio, lo contrario, es la incapacidad que tiene una colección para cambiar los valores que almacena internamente. Ejemplos de esto, de inmutabilidad primero, están los strings, están las tuplas. Al momento de yo crear tipos de datos como estos, yo no voy a poder cambiar los valores que se encuentran almacenados internamente. Al momento de su creación quedan allí fijos, ya sellados, y la única manera de modificarlos quizás, por ejemplo, sea eliminarlos, volver a definir la variable, etc. Pero al menos como lo hacemos con la lista, que en cambio es un objeto mutable, los strings y las tuplas no son mutables, ¿ok? Como lo decía, las listas sí son mutables y ya vimos también varios ejemplos en donde yo puedo cambiar los valores que tiene almacenados internamente, ¿ok? De manera dinámica. Entonces estos son ejemplos, ¿sí?, sencillos acerca de mutabilidad o inmutabilidad dentro y trabajando con colecciones, obviamente. Ahora esto de los mappings, este es como un mundo aparte. Sin embargo, no está alejado, siempre hay relación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos son colecciones. Dentro de los mapas tenemos lo que son diccionarios. Los diccionarios son un tipo de colección especial porque no se caracterizan solo por almacenar valores como tales, sino también por almacenar lo que se denomina un identificador, una clave, un key. ¿Ok? Entonces, siempre nosotros en un diccionario vamos a tener lo que se llama el par clave-valor. ¿Qué es eso del par clave-valor? El valor ya no solo va a aparecer por sí solo, sino que va a estar asignado este valor a una variable. Esa variable es lo que se llama key o se llama clave. Entonces va a ser común encontrarnos con esto, el par clave-valor. ¿Ok? Ahora, todo lo que yo he hablado aquí acerca de valores, no necesariamente me refiero a datos primitivos o datos naturales, sino que también pueden ser datos compuestos o mucho más complejos, como por ejemplo, no solo puedo tener un string, un entero, un float, no, sino que también puedo tener una lista de listas, un diccionario, un set, ¿ok? Entonces pueden darse esos tipos de datos, y esta es la versatilidad que se maneja dentro de las colecciones y que siempre lo debemos tener en cuenta, que se puede realizar, al menos con Python, ¿ok? Tenemos también 4 preguntas con las que, bueno, siempre nos gusta partir en cada tema para ir familiarizándonos. En primer lugar tenemos qué es una colección, cuál es la estructura de las colecciones, cómo trabajar con ellas y para qué nos sirven al final de cuentas las colecciones hoy en día. ¿Ok? Vamos con el primer capítulo, o bueno, con la primera parte, perdón. Las características de las colecciones. Vamos a ver a qué nos referimos con estos de características, pero antes definamos qué es una colección. En breves rasgos, una colección es un conjunto de datos estructurados de manera eficiente.
Conjunto de datos, ya lo vimos, porque yo los puedo almacenar, agrupar, estoy formando un conjunto. Estructurados, porque de alguna manera u otra yo formo una secuencia, que incluso la puedo ordenar si es que es del mismo tipo de dato, por ejemplo, números. Yo los puedo categorizar en dependencia de las variables que quiera manejar. Y de manera eficiente, porque de alguna manera u otra, cuando están agrupados, yo puedo aplicar varias funcionalidades que me proveen estas colecciones. Y de esa manera puedo tratar de una mejor manera con los datos que yo tengo allí almacenados, agrupados. ¿Ok? Por eso esta definición es bastante corta, bastante sencilla, pero que nos dice mucho a la vez. ¿Estamos? Ahora, esto de las características. Tenemos ese cuadrito con título con fondo de color verde que nos dice algunas de las características. Ojo, no son todas, pueden haber más, pero sin embargo son las más importantes, al menos yo considero tener en cuenta para este curso. ¿Estamos? La primera, iteración. Esto también ya lo hemos venido manejando y lo que se refiere es a que una colección yo puedo recorrerla y, por ejemplo, puedo extraer cuál es el valor que dinámicamente voy recorriendo y con ese valor puedo hacer distintas operaciones. Básicamente eso se refiere a iterar, recorrer. Otra característica es la mutabilidad y la inmutabilidad. Hace poquito hablé de esto, de la capacidad o incapacidad que tiene una colección para cambiar o no cambiar los valores que almacena internamente. ¿Estamos? Ok, tenemos otra característica, sin repetición. Ahora, esta característica no significa que se aplique a todas las colecciones, sino que sin repetición en este caso y exclusivamente se va a aplicar a la colección de sets o conjuntos. ¿Por qué? Porque un set o un conjunto, por definición, solo acepta elementos únicos, no repetidos. Es decir, si usted intenta crear un set con, por ejemplo, dos enteros de valor 5, téngalo por seguro que cuando consulte el set nuevamente, solo le va a aparecer un valor o un número 5. ¿Por qué? Porque, como lo dije, los sets o los conjuntos solo almacenan elementos únicos, no repetidos. ¿Ok? Bien. Ahora, también hay que tener en cuenta o tener claro más que todo cuál es el concepto de elemento único. Por ejemplo, si usted tiene en este caso chars o caracteres, por ejemplo la A mayúscula, A minúscula. Obviamente, al final de cuentas, yo sé que es la misma letra, ojo, la misma letra, pero eso no significa que sea el mismo objeto, el mismo valor, ¿ok? Tengamos en cuenta que lenguajes de programación, en este caso Python, sí hacen diferencia entre lo que es el uppercase y el lowercase. Es decir, si es mayúscula o si es minúscula. Entonces sí tenemos que tener en cuenta. Esto se denomina, si no me equivoco, Pascal case. ¿Ok? Y bien. Otra característica. Ahora, quiero dejar en claro, lo de la no repetición solo y es exclusivamente para los sets y los conjuntos. ¿Ya? La indexación. Asimismo, la indexación en cambio es exclusivo, es decir, no incluye a los sets o a los conjuntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los conjuntos, también por definición, al momento de usted almacenar datos, usted ya tiene índices. Perfecto, en ese momento usted puede agregar índices. Es decir, yo puedo decir, este valor corresponde a la posición 0, el valor en la posición 1, el valor en la posición 2, sucesivamente así. ¿Ok? Ahora, si usted vuelve a consultar el valor de ese set, usted téngalo por seguro de que no se va a encontrar con los mismos valores en las mismas posiciones. Va a haber un cambio. Y esto es característica y particularidad de los sets o conjuntos. Tienen índices o tienen una indexación dinámica, variable. Entonces usted no puede establecer índices fijos. Por lo tanto, el concepto de indexación no se aplica en absoluto a los sets o a los conjuntos. En cambio, a las otras colecciones sí. Yo sí puedo indexar un diccionario, por ejemplo, a través de la clave. Yo puedo indexar una tupla a través del índice, pero los sets o los conjuntos no. Más que solo podría yo iterarlos, es decir, recorrer y extraer su valor. Nada más. ¿Ok? Bien. Otra característica que es importante es la versatilidad de los datos. Esto también ya manejamos en parte en las listas. ¿Por qué? En las listas, si recordamos un poco, yo puedo almacenar varios tipos de datos en una lista. Yo en una lista puedo tener enteros, puedo tener floats, puedo tener integers, bueno, son enteros. Puedo tener chars, puedo tener valores booleanos, puedo tener otros tipos de datos compuestos, por ejemplo, otra lista, puedo tener un diccionario, un set, etc. Entonces, tengo versatilidad en los datos, dinámica en los datos. En las colecciones de forma general tengo eso también. Yo en un diccionario puedo tener como valores varios tipos de datos, en las tuplas ni se diga y en los conjuntos también. Entonces, este concepto de versatilidad es un poco global para todas las colecciones.
Sin embargo, y en la vida real, ojo, no siempre se va a aplicar esto de versatilidad, porque en el mundo real, si usted va a trabajar con un dataset, es decir, con un conjunto de datos, usted no va a tener muchas de las veces, no siempre, varios tipos de datos. Si por ejemplo tiene el campo costo, usted estaría seguro que siempre va a tener datos numéricos. No le va a aparecer por ahí un string. ¿Okay? En el mundo real ya se normaliza esto o toma tendencia de siempre ser un solo tipo de dato. Pero nunca está de más tenerlo en cuenta, de que yo tengo versatilidad en los datos. ¿Por qué? Esto es necesario siempre tenerlo presente, porque en otros lenguajes de programación no se da esto. Por ejemplo, si vamos a Java, que es otro lenguaje, cuando usted crea un array list, una lista, usted no puede almacenar varios tipos de datos, porque usted por definición, cuando crea una lista, ya especifica qué tipo de dato va a tener esa lista, y usted no puede ingresar otro, porque si no le da error. Entonces, a diferencia de otros lenguajes, como en este caso del que estaba hablando Java, ellos solo aceptan un solo tipo de dato en las listas. ¿Ya? De alguna manera u otra esto contribuye a una mejor manera de clasificación quizás, porque ya no mezclamos todo, sino que nos direccionamos por un solo tipo de dato. ¿Okay? Pero en Python, tengámoslo en cuenta, de que también se pueden tener varios tipos de datos. Y para ejemplificarlos, pues se puede aprovechar esto de aquí. ¿Ya? Estas básicamente son las características. Ojo, hay más. Pero son al menos las necesarias o las que yo considero que debemos tener presentes. Vamos al siguiente punto, los tipos de colecciones Jensen. Tenemos aquí tres tipos de colecciones, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Aquí también aparecen las listas, pero ¿qué pasa? Las listas ya vimos. Ahora, ¿por qué las vimos antes? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, para las temáticas que hemos venido ya trabajando anteriormente, yo de cierta manera necesitaba tener listas o conocer listas, porque los ejemplos que hemos hecho, las listas son un gran apoyo para entender esas temáticas. Un ejemplo que les pongo fue cuando vimos los lazos, por ejemplo el lazo for o el lazo while. Yo recorría y yo me ayudaba de siempre trabajar con colecciones, en este caso listas, es decir, vamos a recorrer esta lista. Entonces las listas proveen esa facilidad para aprender ciertas temáticas, como por ejemplo son los lazos, como les decía. Entonces, una de esas de las razones por qué vimos antes las listas. Y también ¿por qué? Porque las listas son una colección bastante grande. Y por ser bastante grande tiene muchas propiedades, muchas funciones que aplicar. Entonces, de cierta manera se ve desventaja tratarlas con las demás colecciones, ya que prestaríamos más atención a las listas que a las otras colecciones. Por eso estas tres las dejamos de lado para verlas en conjunto, mientras a las listas las vemos antes, ¿ok? Con mayor anterioridad. Sin embargo, no debemos obviamente excluir que las listas sean un tipo de colección, no, sino que son un grupo bastante grande y que se merece de cierta forma que tratemos con ellas aparte o que le dediquemos un tiempo exclusivo a su estudio. Y así es como lo hemos hecho, claro está. Entonces, volviendo al ruedo. Tres tipos de colecciones que vamos a ver, tuplas, diccionarios o conjuntos, ¿ok? Las tuplas, básicamente, ¿cómo se caracterizan las tuplas? Por tener a la esquina dos paréntesis y dentro de los paréntesis tienen todos los valores almacenados separados por comas. ¿Ok? Eso es una tupla. Un diccionario, en cambio, se caracteriza por tener a los extremos llaves y dentro de los extremos tiene también valores separados por comas, pero ojo, esos valores tienen asignados o están asignados a una variable o a una clave. ¿Cuál es el símbolo de asignación? En diccionarios ya no es el igual, va a ser el 2 puntos. Esto ya lo vamos a ver. O bueno, ustedes pueden ir adelantándose viendo aquí las imágenes en donde yo tengo ya la definición de algunos diccionarios. ¿Ok? Y los conjuntos también tienen la particularidad de que los extremos tienen llaves, pero en cambio son solo valores almacenados. Ya no hay clave, ya no hay identificador, etc. ¿Ok? Entonces esas son diferencias o similitudes, si queremos verlo así, a breves rasgos acerca de tuplas, diccionarios o conjuntos. Bien, ahora sí, vamos a ver ejemplos básicos acerca de estas colecciones. Ya hemos visto diferencias a breves rasgos, entonces comencemos con las tuplas. Las tuplas, por ejemplo, yo quiero definir una tupla 1, perdón, primero entremos a la consola de Python porque allí estoy en el CMD. Listo, entré a la consola de Python
Vamos a hacerlo por consola para ir viendo los cambios línea a línea, ¿ok? Por eso no he trabajado en el intérprete, en Python. Entonces entremos primero a Python. Bueno, lo siguiente, ya entramos. Entonces comencemos con la definición de tupla 1, digamos. Y como lo decía, se caracteriza por tener paréntesis a los costados. Y aquí yo puedo ingresar los tipos de datos que yo quiera. Entonces, por ejemplo, ingresemos 1, 2, 3. Ingresemos un valor decimal, 4,5. Ingresemos un valor booleano. Ingresemos un string, por ejemplo, hola. Ingresemos un dato compuesto importante, por ejemplo, 789 es una lista. Ingresemos, miren, aquí lo que voy a hacer, una tupla encerrada en otra tupla, y eso también se puede hacer, ¿por qué no? Por ejemplo, el par 4,5, digamos que es una coordenada. Y ahí tengo ya varios tipos de datos. Si yo doy Enter y usted consulta cuál es el valor de T1, ahí están todos los tipos de datos que yo he almacenado. 1, 2, 3, 4,5, true, hola, la lista 789 y el par 4,5. ¿Ok? Ahora, las características que vimos hace poquito. ¿Qué puedo aplicar aquí? En las tuplas yo puedo aplicar indexación, es decir, yo puedo ubicar a los elementos a través de los índices. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Quiero que me digas cuál es el valor que está almacenado en la posición 0 de la tupla 1. Y me da 1. ¿Sabes qué? Yo quiero saber lo mismo, pero en la posición, digamos, 5. Sí, creo que sí, 6, 5. Y en este caso es hola, ¿ok? Esa es la indexación. También puedo hacer recorridos con los lazos. Por ejemplo, el lazo que más se me ocurre aquí aplicar es for. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero imprimir el valor de todos los valores que están almacenados en esa tupla, pero uno a uno. Entonces yo voy a hacer un lazo y decir, ¿sabes qué? Para cada valor en la tupla 1, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Indentación, obviamente, porque voy a escribir código dentro del lazo for. Y digo, ¿sabes qué? Para cada valor en la tupla 1 quiero imprimir dicho valor. ¿Ok? Y le doy Enter. Y ahí ustedes pueden ver. Se hizo la impresión de cada uno de los valores uno a uno. ¿Ok? Eso es una tupla en teoría. ¿Sí? Eso es una tupla. Ahora, otra forma de definir tuplas. Una tupla 2. No necesariamente yo puedo o yo debo escribir paréntesis en los extremos, sino que yo puedo hacer esto directamente. Puedo decir, ¿sabes qué? Esa tupla 2 va a estar conformada por los elementos, digamos, 4,5, 8, false, y ya, hasta ahí. Y yo doy Enter, y si usted consulta T2, ¿usted qué me dice? ¿Me va a dar error? Pues no, mire lo que pasó. Se hizo una tupla, se conformó una tupla. Esa es otra manera de formar tuplas. Es decir, no necesariamente debo poner paréntesis a los extremos, sino que directamente puedo escribir los valores separados obviamente por comas, que es el separador oficial de las colecciones, y ya tengo una tupla. Y si yo consulto T2 para estar segurísimo de que es una tupla, digo, ¿sabes qué? Quiero que me digas el tipo de T2. Y ustedes tenganlo por seguro que les va a dar class tuple. ¿Okay? También podemos hacerlo con T1, aunque bueno, ya es obvio porque por definición ya creo una tupla que también que obviamente me va a dar que es clase tupla. Entonces de esta manera he definido a breves rasgos lo que es una tupla. ¿Ok? Ya vamos a hacer más adelante operaciones, pero lo que quería en este momento es que entiendan qué es una tupla, cómo definir la tupla y cuáles eran esas características que yo puedo aplicar. ¿De acuerdo? Ojo, las tuplas sí aplican repetición de datos. Por ejemplo, si aquí le vuelvo a poner 8 y usted le da Enter y usted consulta T2, téngalo por seguro que el 8 va a estar repetido. Eso no sucede con los sets, que ya vamos a ver. ¿Okay? Bien, vámonos con los conjuntos, porque estamos trabajando ahorita solo con valores. Los diccionarios es un mundo aparte. Vámonos con los conjuntos, con los sets. Ya, la manera de definir un set. Yo, por ejemplo, tengo set 1 y ¿sabes qué? Le digo, set 1 va a ser igual, llaves, y aquí pongo los valores. Por ejemplo, digamos que el valor va a ser un valor booleano, true, va a ser un valor string, va a ser números, va a ser números tanto enteros como decimales. ¿Qué más podemos poner aquí? Podemos poner listas. Puedo poner, por ejemplo, A,
v, perdón, v, ¿ok? Hasta ahí. Y ya, y ese es un set. Ya, ¿qué pasó aquí? Y eso quería que salga. Usted dice, ah, yo puedo poner unas listas, yo puedo poner listas, y chévere, pero no. Los sets no aceptan tipos de datos que sean unhashable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesite indexarlos. ¿Ok? Las listas yo sí las puedo indexar. Sin embargo, el resto de tipos de datos yo no. Por ejemplo, los strings son. Lo estaba confundiendo con mutabilidad. A y B es una lista y me da un error de unhashable. Entonces yo no puedo trabajar con listas dentro de los sets. ¿Ok? Este es otro de las propiedades y este es otro de los errores que a veces solemos cometer en tratar de ingresar tipos de datos, como por ejemplo listas, dentro de un conjunto. Lo que no ocurre con las tuplas, porque si ustedes recordarán, yo en las tuplas sí podía hacer eso. En cambio, aquí no puedo hacer. Y si yo coloco S1 y le digo, ¿sabes qué? Dame la lectura de S1, ahí está todos los datos que pertenecen, todos los valores que pertenecen a ese conjunto. ¿Ya? ¿Qué tal si yo hago esto? Y aquí pongo 8,8,8. Estoy repitiendo 4 veces el mismo valor. Sí, y como yo les decía, usted le da Enter, no da ningún problema, no de error. Y usted diría, ah, yo voy a tener allí, contemos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 9 elementos. Y usted pensaría que al consultar ese 1 va a tener 9 elementos, pues no. Solo va a tener 6, 7, 8, 9, 6 elementos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los 8 están repetidos y solo coge 1. Y como usted puede ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y usted, como observa aquí, solo aparece una vez el 8. Entonces esa es una de las propiedades de las que yo les hablaba, la no repetición. Y esto es exclusivamente para los sets o los conjuntos. En una tupla, si ustedes recordarán, yo sí podía repetir los elementos y no se borraba el excedente, sino que quedaban allí. En cambio los conjuntos, pues no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más aquí yo puedo hacer? Por ejemplo, yo no solo podría crear directamente los conjuntos, sino que podría crearlos a partir de, por ejemplo, un string, podría crearlos a partir de una lista. Entonces, vamos a ver esos ejemplos pequeñitos. Digamos que usted define una variable, palabra, y pone una palabra, obviamente, cualquiera que se le ocurra. Por ejemplo, digamos, una palabra larga, electrodoméstico. Electrodoméstico. ¿Okay? Es una palabra extensa y doy Enter. No pasa nada. Definir la variable palabra igual electrodoméstico. ¿Qué cree usted que pasaría si yo hago set de palabra? Estoy haciendo set de un string prácticamente. Pues lo que usted va a obtener es un conjunto con todas las letras que conforman esa palabra. Y mire, salieron todas las letras separadas y almacenadas en un set. Y como usted puede ver, clarísimo que no está en el orden de la palabra electrodoméstico. Y si yo vuelvo a hacer set de palabra, usted téngalo por seguro que no le van a aparecer en el mismo orden. Es coincidencia, muchas de las veces, pero no van a aparecer en el mismo orden. Yo no puedo indexar un set. E incluso probémoslo. Asignémosle, a ver, ya tenemos S1, asignémosle S2, va a ser igual a set de palabra. ¿Ok? Perdón, ahí. Entonces yo voy a consultar el valor de C2, voy a consultar el valor de C2, ¿ok? Y yo voy a indexar, por ejemplo, S2, digamos que quiero poner el valor en la posición 5, y me sale un error. Y usted aquí puede leer clarito y dice, el objeto set no soporta indexación. Aquí dice indexing, ¿ok? No soporta indexación. Entonces, siempre téngalo claro, que los sets o los conjuntos no aplican la propiedad de indexación.
¿de acuerdo? No aplican la propiedad de indexación. Usted puede ver allí, obviamente de error. Si yo consulto el valor de C2, ¿sí? Puede ver allí los elementos y no aceptan el concepto, no aplican la propiedad de indexación. En cambio, sí aplican lo que es la propiedad de iteración. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Por cada letra en S2, imprímeme indexación, perdón, indentación, print, letra. Y ya, ahí está. Todas las letras que conforman la palabra electrodoméstico. Y dese cuenta, y qué bueno que salió así la impresión. Dese cuenta de algo. ¿Usted en electrodoméstico tiene letras únicas? Es decir, siempre, ¿todas las letras son únicas? No, ¿verdad? Electrodoméstico tiene ya repetidas 2E al menos. Y si usted se da cuenta, usted aquí no tiene 2E, tiene solo una E. Entonces aplica nuevamente el concepto de no repetición. Y esto siempre, siempre se aplica en los sets y en los conjuntos. La no repetición. ¿De acuerdo? Bien. Yo puedo tener una lista que sea igual. Eso parece un 1, pero en realidad es una L minúscula. Ojo. Porque yo no puedo tener como nombres de variables a números. Al menos solos, números solos. En cambio, si le pongo ahí sí puedo. ¿Okay? Pero eso es una L minúscula. Y yo pongo aquí datos, cualesquiera que yo desee. Por ejemplo, 4,5, digamos, adiós, false. Y yo, ¿qué tal si digo, ¿sabes qué? Quiero que me formes un conjunto de la lista L. ¿Ok? Y ahí está. Me conformó un conjunto. Y si usted se da cuenta, no está en el mismo orden. Y si usted consulta set de L, pueda que le salga en el mismo orden. ¿Sí? Pero eso no significa que los índices se mantienen. Y ya lo vio usted, que usted trata de indexar, por ejemplo, set de U lo quiero indexar en la posición 2 y usted le va a salir no soporta indexación. Entonces está más que claro que este concepto no se aplica a los sets o a los conjuntos. Eso básicamente son los conjuntos. Y pasemos a los diccionarios. Los diccionarios, como les decía, son un mundito aparte por el hecho de tener este par clave-valor. ¿Ok? Bien, entonces empecemos con un diccionario. Un diccionario, pongámosle D, va a ser igual, como les decía, a los extremos siempre voy a tener llaves. Y dentro de eso voy a tener lo que es clave, siempre esta estructura, clave, dos puntos y valor. ¿Sí? Y las comas que me separan cada uno de esos pares. ¿Ok? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, puedo decir la variable A va a ser igual a 1, perdón, no igual, 2 puntos a 1, coma, la variable B va a ser 2 puntos, va a ser asignado el valor de 2, la variable C se le va a asignar el valor de 3 y hasta allí, para no hacerlo tan largo, al menos por ahora. Entonces si yo consulto el valor de D, usted tiene un diccionario, y ya, ahí está, un diccionario súper básico. Ahora, ¿qué puede hacer aquí? Puede aplicar muchísimas funciones, Una de ellas, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo quiero que me digas cuáles son las keys, es decir, cuáles son las claves que están almacenadas en ese diccionario. Y la función es el nombre del diccionario, .keys. Y usted tiene ahí un diccionario de las keys, ABC. Asimismo, yo puedo tener no solo de los keys, puedo tener de los values, y usted le va a salir un diccionario de los valores, ahí está. También otra función, si no me equivoco, es ítems en cambio me da el par clave valor. ¿Okay? Y ahí usted lo puede ver, me da una lista, ¿sí? Me da una lista de pares ordenados, que en este caso es la clave del primer elemento y el valor del segundo elemento. Y estas son algunas, no todas, de las funciones que yo puedo aplicar. Y esto es muy útil. Por ejemplo, yo tengo un diccionario gigante y yo solo quiero saber cuál es el valor de las claves que están almacenadas allí. Yo pongo d.keys y me sale. Asimismo quiero saber de los valores, quiero saber en cambio par clave valor y puedo hacerlo con ítems, etc. Entonces, los diccionarios por sí solos me ofrecen ya una gama de funciones que yo puedo aplicarles y una gama de utilidades. Perdón. Ahora, yo aquí estoy haciendo diccionarios de manera manual, es decir, yo no estoy definiendo clave valor.
¿Qué también puede ser? Puede ser diccionarios automáticos, es decir, que se formen diccionarios automáticos. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, haciendo lo que se llama lo que se llama líneas de código, a ver, código en una sola línea, ¿ya? O simplificación de código, hacerlo de manera muy directa. Y yo puedo hacerlo de la siguiente manera, puedo decir, a ver, ¿sabes qué? Quiero quiero conformar, hagamos este ejemplo de aquí, quiero conformar una baraja, deck, igual, y yo voy a tener esto, voy a tener un diccionario, y ese diccionario va a estar conformado por el valor, que en este caso le vamos a asignar, la posición i, porque esta i va a ser iterativa, ya que va a correr, va a recorrer, va a iterar una lista, en este caso en donde están almacenadas los valores. Suite también va a ser una variable que va a tener asignada, por ejemplo, j. ¿Ok? Y ahora lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Como ya tengo cuál va a ser mi valor y cuál va a ser mi suite, aquí lo que debo de poner es cómo voy a hacer el recorrido o qué es lo que voy a asignar en i y en j. Entonces, la primera orden va a ser que para cada j en la lista que yo tengo aquí, yo tengo una lista de cuáles son los tipos de cartas, porque hay varios tipos de cartas. No sé si lo estoy diciendo bien, no soy tan bueno en cartas, pero los tipos, por ejemplo, son espadas, espadas, las picas, los trébols y los los diamantes, perdón, los diamantes, ¿ok? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, espadas, coma, diamonds, puedo tener, por ejemplo, caps, y también debo tener hearts, corazones. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo básicamente? Estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo o yo quiero conformar esa variable suite. A ver, sí, yo quiero conformar esa variable suite con cada una de esos elementos que tengo en esa lista. Espadas, diamantes, clubs y hearts, corazones. ¿Ya? Y también, aparte de eso, yo quiero ahora rellenar la variable i o quiero dar valores a la variable i, en cambio, en el rango en donde están las cartas. For in range, el rango en donde están las cartas es desde 2 hasta 15. Listo, y si usted da enter aquí y usted consulta el valor de deck, usted tiene allí algo súper grande. Miren, esto ya es algo súper grande. ¿Ya? Que básicamente aquí me ha conformado es una lista. ¿Pero una lista de qué? De diccionarios. Ojo, una lista de diccionarios. Que hay en esa lista de diccionarios hay todas las combinaciones posibles que yo he podido sacar de los tipos de cartas y de cuál es el valor de la carta. Porque los valores de la carta van desde 2 hasta 14 y los tipos pueden ser espadas, pueden ser clubs, pueden ser hearts, pueden ser diamonds. ¿Ok? Y usted, como usted puede ver, las combinaciones son bastantes. Y eso hacerlo de manera manual es muy tedioso. Entonces miren la posibilidad que me ofrece de hacerlo de manera automática. Y ejemplos así pueden haber muchos. No solo de cartas, pueden haber otro tipo de ejemplos. Pero nos centramos en que esto básicamente son los diccionarios. El tener datos estructurados, en el caso de los diccionarios, con el par clave-valor. Y como les decía, el valor no necesariamente es primitivo o es natural. Puede ser un dato compuesto, como por ejemplo una lista, otro diccionario, un set, etc. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora con la siguiente parte, operaciones con colecciones. Ya vimos los tipos de colecciones en sí, ahora vamos a hacer operaciones. Aunque ya hicimos algunas operaciones, vamos ahorita a hacer algunas otras más para que quede mucho más claro. Y comencemos con las tuplas. Como yo ya les decía, yo las tuplas tengo varias formas de definirlas. Una de ellas es de manera directa,
poniendo por ejemplo A igual, los paréntesis y todos los valores que yo quiero dentro. Otra de las formas es sin los paréntesis y directamente los valores separados por comas. ¿Ok? Bien. Esa es la forma más directa que existe. Pero yo, ¿qué puedo hacer también? Yo puedo hacerlo de una manera más lenta, se puede decir, o más tediosa en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo digo A es igual a 1, B es igual a la variable C, al char C, digamos C es igual a true, perdón, digo D es igual a 4,55689, es un float, y ya. Y ahora digo, ¿sabes qué? Yo quiero formar una tupla E que sea igual a B, C, D. Y eso no me debería dar error en lo absoluto. Ya he formado una tupla. Y si yo consulto el valor de la tupla, ahí está. Si queremos asegurarnos que en realidad es una tupla, yo pongo type de E y me va a dar que es una clase tupla. También aquí aplica la función len. Len también ya lo vimos en listas. Len de length, que significa longitud. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dime cuál es la longitud de la tupla E. Y me va a salir 4. Correctísimo. ¿Ok? Listo. ¿Qué puedo hacer aquí también? Este es un concepto que lo estamos ahora en este momento manejando de manera intrínseca, de manera tácita. Algo que se llama empaquetamiento y desempaquetamiento de datos. Aquí yo estoy haciendo empaquetamiento de datos. ¿Por qué? Yo tengo aquí datos dispersos, ustedes pueden ver. Es decir, tengo la variable A por un lado, la variable B por otro lado, la variable C, D por otro lado. Pero ¿qué estoy haciendo aquí cuando yo pongo E igual a B, C, D? Correcto, yo estoy formando una tupla. Pero no todo se queda allí. Hay algo en el trasfondo. Y lo que estoy formando allí, o lo que estoy aplicando allí es lo que se llama empaquetamiento de datos. Porque yo en una colección tupla estoy resumiendo, estoy empaquetando todos esos datos que se encuentran dispersos. En este caso es A, B, C, D. Entonces todos estos datos dispersos se agrupan en esta colección E. Y eso es empaquetamiento de datos. Ahora yo también puedo hacer lo que se llama desempaquetamiento de datos. Es decir, ¿sabes qué? Todos estos elementos que yo tengo almacenados en la tupla E, yo no los quiero tener así, sino que quiero asignarlos cada uno a una variable. Es decir, quiero desempaquetarlos. Y yo lo puedo hacer, obviamente. ¿Y cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. Si ustedes se dieron cuenta, aquí que hice, dije, ¿sabes qué? A la tupla E quiero que me la formes por los valores de A, B, C, D. Ahora lo que yo voy a hacer es lo contrario, le voy a decir, ¿sabes qué? A la variable X, Y, partamos W, X, Y y Z, quiero que me le asigne los valores que puedes desempaquetar de E. Y ojo aquí, sea como sea que lo haga, me va a dar correcto, o va a ser correcto. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo poner 2 valores, 3 valores, 4 valores, lo que yo quiera. Pero ojo, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuántos elementos exactamente están almacenados en la tupla para yo poder hacer esta asignación. Si yo hago de esta forma y yo le doy Enter y yo consulto el valor de W, ¿cuál creerían ustedes que es el valor de W? El que se le asigna primero, que en este caso es 1. ¿Cuál es el valor de X? Va a ser C. ¿Cuál es el valor de Y? Va a ser True. ¿Cuál es el valor de Z? Va a ser 4.556987. ¿Ya? Ojo, aquí a cada variable que he definido le he asignado este valor, o cada uno de los valores que corresponde a la tupla. ¿Qué tal si yo solo ponía 3 variables y ponía igual a E? Que yo sé que E tiene 4. Vamos a ver qué pasa. Otras letras, pongamos P, Q, R, y va a ser igual a E. Y eso me da un error. Eso es lo que quería que vean. Eso me da un error. Como decía, ustedes deben saber cuántos valores exactamente tiene esa tupla. Y al momento de hacer desempaquetamiento deben de hacerlo para todos los valores. No solo pueden hacerlo para una sección. Al menos si le ponen E de manera completa. ¿Ya? ¿Ok?
Y aquí me dice incluso el error, me dice demasiados valores para empaquetar. ¿Por qué demasiados? Porque me sobran, yo no puedo, perfecto, asigno aquí, asigno acá, pero me queda un valor. Y ese valor es demasiado porque no lo puedo desempaquetar en otra variable, ya que no existe. Entonces es necesario tener en cuenta eso. Al momento, sobre todo, de desempaquetar. Al momento de empaquetar no, porque es independiente de... Es independiente porque yo recién voy a formar la tupla. Recién voy a empaquetarla. Al momento de desempaquetarla es más complejo. ¿Ok? Eso es en cuanto a tuplas. Ahora, con diccionarios. Veamos con diccionarios. No, primero con los conjuntos. Por favor, con los conjuntos. Ahora, con los conjuntos. A ver. Asimismo, recordemos los conjuntos que yo tenía. Para no ser uno nuevo. ¿Cuál era un conjunto? Creo que Deck, bueno, Deck no es un conjunto. Deci es un conjunto. A ver, no. Ah, es que redefiní de, lo siento. Y ahí. Ese es un conjunto de. Yo aquí también puedo aplicar. Ah, bueno, a ver, no, este es un diccionario. Lo siento por. Y ahí, no. De ahí. S1 es un conjunto, un set, ¿ok? Yo aquí también puedo aplicar la propiedad len, que es longitud, y yo digo, ¿sabes qué? Quiero que me dé la longitud de S1. Y ustedes van a ver que es 6, correctísimo. Esos son los conjuntos, puedo aplicar la propiedad de length. Puedo aplicar también funciones como añadir elementos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero que a S1 le añadas un nuevo valor, y el nuevo valor va a ser un string que digamos sea hola, hola, pongamos adiós. Y si yo doy S1, ustedes van a ver que el nuevo valor que incluye es adiós. ¿Okay? Lo consultamos nuevamente y no ha cambiado nada. Y he añadido el elemento adiós, el valor adiós, a el nuevo o al conjunto S1 que estaba creado. Esa es otra de las funciones. Hay muchísimas funciones, ustedes pueden encontrar en internet muchísimas funciones para aplicar a los conjuntos, pero aquí estamos trabajando con las más importantes al menos. Entonces volvamos a recordar S1. S1 es ese conjunto. Voy a definir un conjunto S2. Aquí no tengo elementos en común, no puedo hacer lo que yo quiero. O saben qué, voy a crear un conjunto S3 que va a ser igual a set de otra palabra, pero que tenga en común algunas letras. A ver, electrodoméstico, murciélago, ya, murciélago. Murciélago tiene algunas letras en común. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque así en matemática, cuando por ejemplo usted tiene dos conjuntos y usted puede hacer operaciones con los conjuntos, pues. Usted puede hacer unión, puede hacer intersección, puede hacer diferencia simétrica, puede hacer diferencia, la normal. Y ese tipo de operaciones, ¿sabe qué? También las puede aplicar aquí. También las puede aplicar con conjuntos de datos, ya no de números como lo hacíamos en la escuela o en el colegio, etc. ¿Ya? Entonces aquí puedo aplicar también todas esas propiedades. Y por ejemplo, yo tengo S2, tengo S3 y puedo aplicar propiedades entre ellas. Por ejemplo, puedo sacar cuál es la intersección de S2 con S3. Ahora aquí. Hay dos formas de hacer todas estas operaciones. De manera directa, de manera súper rápida y de manera un poquito más larga. Es decir, la primera es esta. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la intersección entre S2 y S3. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Dime la intersección entre S2 y S3. Ahora, ¿cómo nos manejamos? Cuando yo hablo de intersección, de unión, de diferencia y de diferencia simétrica, estoy hablando de operaciones. Y las operaciones se representan usualmente por símbolos u operadores. Y esos operadores aquí en Python son de la siguiente manera. La intersección va a ser ese operador, ¿ya? Que se llama... Oh, se me fue el nombre, lo siento. Se me fue el nombre, pero ese es el operador que vamos a utilizar para la intersección. Para la unión vamos a utilizar este operador que se llama la barra vertical. Para la diferencia normal, vamos a utilizar el menos, y para la diferencia simétrica vamos a utilizar
el que se llama el sombrerito de manera vulgar o de manera coloquial, que es este que está ahí. ¿Ok? Si doy enter, obviamente va a salir error. Ya, listo. Pero quiero que sepan que esos son los símbolos que vamos a utilizar. Entonces, la operación que yo quería hacer, la intersección S2 con S3. ¿Ya? ¿Bien está? Son todas las letras comunes entre S2 y S3, es decir, entre la palabra electrodoméstico y entre la palabra murciélago. Yo puedo hacer unión, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero hacer la unión de S2 con S3. Y si ustedes ya se anticipan a cuál va a ser la respuesta aquí, va a ser un conjunto bastante grande porque voy a tener muchas letras, al menos las que no son repetidas, y ahí está. Ojo, así igual, en los conjuntos, cuando usted solo va a tener elementos únicos, y aquí también solo ve elementos únicos. Si se repite una letra E o cualquier letra, solo se va a considerar una vez. Puedo hacer diferencia normal, es decir, ¿sabes qué? De S2 quiero que me extraigas todos los elementos que están en S3. Puedo hacer a la inversa, puedo decir, ¿sabes qué? De S3 quiero que me extraigas todos los elementos que están en S2. Y puedo hacer diferencia simétrica. Si ustedes recuerdan qué es la diferencia simétrica, son los valores que no son comunes en ambos. Son los valores que no son comunes en ambos. Es decir, en un diagrama de Venn, si usted tiene un conjunto y lo intersecta con otro, la parte común, esa no incluye la diferencia simétrica, sino solo lo que está a los costados, que pertenece a un conjunto, que pertenece a otro conjunto, pero que no pertenece a ambos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Dime S2, interferencia simétrica, con S3. Esas son las letras que no son comunes en ambos. ¿Ok? Que no son, por ejemplo, electrodoméstico. Electrodoméstico no tiene la letra U, pero murciélago sí tiene la letra U. Entonces no es común, va. Así mismo con las otras letras. Murciélago, electrodoméstico no tiene la letra A, murciélago sí la tiene. No es común en ambos, en cambio va. ¿Ok? Listo. Esa es la manera súper rápida de hacerlo. La otra manera es aplicando la función o el llamado de la función como tal. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas S2, quiero hacer la intersección, entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas la intersección de S2 con S3, y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo le digo, ¿sabes qué? S2 punto intersection con S3. ¿Ya? Y ahí está. Y ustedes se dan cuenta, es el mismo resultado. Pero esta es la manera larga, porque aquí tuve que llamar a la función. Puedo hacer S2.union con S3. Ahí está. Puedo hacer S2. Ay, la diferencia. Ahí sí no recuerdo exactamente cuál era. Creo que era difference. Creo que no es difference, estoy seguro. No, sí es difference. Lo siento, sí es difference. Y también puedo hacerlo al revés, porque las diferencias apuntan en varias direcciones. Puedo hacer S3.difference con S2 en cambio. Y si ustedes van contrastando, ustedes pueden ver que las operaciones, el resultado de las operaciones es la misma. Lo que cambia es cómo hago la operación, cómo la defino. Acá la definí de manera súper corta, súper rápida. Acá me demoro un poco más porque escribo el nombre de la función. Y la otra es diferencia simétrica. Si no me equivoco, se escribía symmetric difference. Ojalá salga. Si no sale, no es el nombre de la función. No. No, lo siento, el nombre de esa función no lo recuerdo exactamente, lo tenía en mente, pero en este momento se me olvidó. Pero tenemos el alternativo que es el sombrerito, ¿ok? Y yo les recomiendo, obviamente, que utilicemos la forma súper corta, porque es lo que nos provee Python y sobre todo en programación, la clave es tratar de ahorrar tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un examen de programación, ustedes no se van a poner, o no sería lo lógico que ustedes se pusiesen a escribir el nombre de la función completa. Para eso existen los símbolos que nos permiten ahorrar full tiempo. Salvo que no recuerde cuál es el símbolo, utilizo el nombre de la función. Pero yo creo que es bastante fácil aprenderse el nombre de los símbolos, ¿ok?
Bien, jóvenes, esto es en cuanto a conjuntos y por último vamos a ver operaciones con diccionarios. ¿Ok? Ya vimos algunas operaciones. ¿Sí? A ver, el diccionario que tenía de, por ejemplo, un diccionario. Y como les decía, yo puedo aplicar d.keys. Bueno, este ya lo hice. Voy a aplicar d.keys. Y ahí tengo todos los keys. Puedo aplicar d.values. Bueno, también ya lo hice. ¿Ok? Esas son algunas de las operaciones que puedo hacer yo. ¿Qué más puedo poner aquí? Yo puedo hacer... me falta recorrer. Vamos a recorrer. ¿Ok? Vamos a recorrer. ¿Cómo recorro un diccionario? De la siguiente manera. Hay varias formas. Yo puedo recorrer un diccionario solo para obtener las claves. Yo puedo recorrer un diccionario solo para obtener los valores. O puedo recorrer un diccionario para obtener tanto la clave como el valor. ¿Y qué funciones aplico? Las mismas que he aplicado acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo de la manera completa. Es decir, clave-valor. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Quiero que para cada clave, valor, en d punto, ¿y qué función llamaría ahí para que me dé la clave y el valor? ¿Sería keys? No, porque keys solo me da las claves. ¿Será values? No, porque solo me da los valores, que sería items. Correcto, items. Entonces items me devuelve la clave aquí, el valor acá. Y digo, ¿sabes qué? Para cada clave valor quiero que me imprimas lo siguiente. La clave es y aquí le ponemos clave más y el valor es más. Ojo con esto. ¿Qué pasaría si yo pongo directamente valor? Valor es un dato numérico. Y ustedes saben que yo a un string no le puedo sumar datos numéricos, sino que tengo que castearlo, es decir, casting a un str. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Para que no me dé error, lógicamente. Y aquí le cierro y digo, y ahí está. La clave es el valor de la clave y el valor es el valor del valor. Y ahí está. La clave es A y el valor es 1, la clave es B y el valor es 2, la clave es C y el valor es 3. ¿Okay? Estas son varias de las operaciones que yo puedo realizar con todas las colecciones. Hay más operaciones, mucho más complejas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Pero básicamente mi objetivo de este vídeo es que ustedes entiendan las bases de las tuplas, de los diccionarios, de los conjuntos, cómo se manejan, qué funciones nomás puedo aplicar y cuál es la manera de ver a las colecciones. ¿Okay? Porque eso es importante comprender. ¿Cómo veo una colección? No es simplemente de trabajar así por así, es de entender cómo funciona una colección. Eso, cómo funciona por detrás. Porque ustedes por delante ven maravillas que ocurren, pero por detrás, ¿qué es lo que pasa realmente? Y eso es lo importante de comprender, sobre todo en un lenguaje de programación como Python. Bien, hasta aquí llega este contenido del capítulo 7 de colecciones. Si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en escribirlo abajo del vídeo. Si les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para nuevo material que se viene. Compártanlo con sus amigos, con quienes crean que les sirve este curso de fundamentos, que estén tal vez estudiando una carrera de ingeniería y vayan a tomar la materia. Compártanlo por favor. Y esto ha sido todo, les agradezco, hasta la próxima.